enviarles un saludo muy cariñoso. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión el doctor Santiago Orra nos acompaña y como siempre agradeciéndole por su tiempo y por aquellos consejos tan importantes que nos va a dar a continuación. ¿Cómo está, doctor? Lorena, buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con usted y a través suyo poder tener contacto con quienes siguen este canal que usted lo está llevando adelante con tanto éxito. Gracias, doctor. El campo de la otorrinolaringología es bastante amplio, no solamente es el oído, también es garganta, nariz y todo este aparato respiratorio. Doctor, por ejemplo, las personas que sufren de alergia, ¿a qué puede deberse? Bueno, el tema de la alergia respiratoria es un tema muy amplio e interesante. La alergia respiratoria, a diferencia de lo que es la alergia alimentaria o la alergia medicamentosa, que son específicas a un alimento o a un fármaco o a una familia de fármacos, la alergia respiratoria responde a múltiples factores, por lo tanto es multifactorial, ¿no? Hay personas que tienen alergia cuando están en contacto con pelo de mascotas o generan una reacción exagerada de su nariz cuando hay cambios bruscos de temperatura o cuando están en contacto con olores irritantes. Exacto. O en países en donde hay 4 estaciones, suele ser muy común que las personas que tienen alergia nasal respondan con síntomas nasales exagerados cuando hay los cambios estacionales, sobre todo en la entrada de la primavera por la polinización que se genera y también en el otoño porque hay mayor cantidad de polvo en el ambiente por la caída de hojas. Muy interesante. Y si nos ponemos un poco a reflexionar acerca de esto que usted nos acaba de mencionar, doctor, todos y cada uno de nosotros deberíamos tener una predisposición alérgica a algo, nada más que unos obedecen o reaccionan más agresivamente que otros. A ver, como usted dice en principio, ¿no? Todos podemos tener una respuesta exagerada frente a algunos estímulos, pero puede ser transitoria o pasajera. Muy bien. En las personas que desarrollan o son diagnosticadas de una rinitis alérgica, son personas que tienen una explosión de síntomas nasales en determinadas circunstancias. Cabe decir que la alergia nasal, o más comúnmente conocida como rinitis alérgica, es una condición no solo personal, sino también familiar. Es decir, es hereditaria. Se dice que cuando uno de los dos progenitores tiene antecedentes de rinitis alérgica, hay un 25% de probabilidades de que uno o más de sus congéneres, sus hijos, puedan desarrollar rinitis alérgica. Cuando padre y madre tienen antecedentes de problemas de alergia nasal, rinitis alérgica, hay un 50% de probabilidades o más de que uno o más de sus descendientes puedan desarrollar rinitis alérgica. Muy bien, doctor. Y efectivamente, como usted bien lo menciona, hay personas que pueden estar sometidas a algún estímulo y pasa. Por ejemplo, hay algún tipo de incendio, ahora que estamos en plena época de incendio, entonces ese humo viene a ser un elemento que puede provocar tos o algún otro síntoma, ¿no? Pero digamos que es pasajero, obviamente va a desaparecer. Pero hay personas que constantemente deben estar expuestos a ciertos elementos que son difíciles de erradicar.
Sí, sobre todo en los ambientes laborales puede suceder esto. Pero creo que antes de llegar a ese punto, valdría la pena explicar un poco qué es esto de la rinitis alérgica. Muy bien. La rinitis alérgica, como ya hemos dicho, es una condición personal y que tiene un carácter heredofamiliar. Entendiéndose que es una situación de orden genética, la rinitis alérgica no se cura. La rinitis alérgica se controla. Por eso cuando yo siempre les decía a mis estudiantes que cuando pasaran por la calle y vieran de esos letreros en algunos consultorios médicos que dicen se cura sinusitis, se cura varicis, se cura rinitis alérgica, ¿no? Le digo, esos que dicen curar de todo normalmente no curan nada. Exacto. Pero más allá de eso, la rinitis alérgica hay que explicarle al paciente que uno puede convivir con ella si tiene los cuidados adecuados. Los síntomas básicos de una rinitis alérgica son la obstrucción nasal, la sensación de taponamiento de la nariz, que puede o no ir acompañada de estornudos que normalmente se denominan en salva, porque vienen 10 estornudos seguidos. E inmediatamente luego de los estornudos empieza a haber una secreción nasal de tipo acuoso. Es como que la nariz se hubiera convertido en un grifo de agua abierto. Como que tendrían empieza, gripe. Exactamente, que por eso algunas personas confunden con un resfrío o con una gripe. Empieza a haber un goteo nasal, pero la secreción es, como le acabo de decir, como que fuera agua. Y habitualmente va acompañada de muchísima comezón nasal. A veces la comezón nasal es un síntoma predominante en niños. Y usted ha visto que el niño anda haciéndose esta maniobra constantemente. Exacto. Al punto que llega a formarse una línea, ¿no?, en la parte inferior de esto que se llama la pirámide nasal, y esto que el niño hace se denomina el saludo alérgico, ¿no? Aparte de estos síntomas básicos que repito rápidamente: obstrucción nasal, estornudos frecuentes, secreción nasal, comezón de la nariz, puede haber enrojecimiento de la conjuntiva ocular, ¿no? Y todo esto, como usted bien dice, en un principio puede parecerse muchísimo a lo que es un resfrío común. Lo único que le diferencia en los síntomas al resfrío común de una rinitis alérgica es que en la rinitis alérgica no hay fiebre, mientras que en el resfrío común va a haber, o en los episodios gripales, va a haber este síntoma añadido que es la fiebre. Esa es la diferencia. Sí, es la diferencia, porque sintomáticamente pueden inicialmente parecerse mucho. Muy bien. Ahora, doctor, ¿qué tan sigilosos pueden llegar a ser los padres para darse cuenta que sus pequeños hijos están cursando con esto de la rinitis alérgica? Obviamente los profesionales como usted saben diferenciar enseguida qué es lo que está ocurriendo. Esto quiere decir que ante estos síntomas se debe acudir inmediatamente al profesional. Bien, lo primero que, si los padres han sido ya personas que en algún momento de su vida desarrollaron una rinitis alérgica, ya saben identificar y saben, ¿no?, que la probabilidad de que existe que uno o más de sus hijos desarrollen el problema. Entonces, para ese tipo de padres no es muy difícil. Para la gran mayoría de padres que no tienen estos antecedentes, se les hace bastante difícil diferenciar la una cosa de la otra. Tanto así que cuando llegan al médico, el motivo de la consulta, cuando hablan con el médico, es: ¿sabe, doctor, que vengo porque mi hijo o hija, ¿no?, hacen gripes muy frecuentes,
¿no? Eso es lo que normalmente los padres dicen. Pero hablando del asunto de la edad, es frecuente que la rinitis alérgica se manifieste en los primeros años de la vida. Y se dice que mientras más temprano se presente la alergia nasal, más rápido también va a desaparecer. Cuando decimos rápido significa que si empieza la niñez, normalmente por encima de los 25 años, esos síntomas desaparecen, ¿no? Es mucho más complejo cuando los síntomas de alergia empiezan más tarde, porque suelen complicarse con más facilidad con problemas respiratorios de la vía inferior, como broncoespasmo, es decir, situaciones parecidas a un paciente asmático. Exacto, y es tan amplio como usted bien lo dice e interesante este tema de la rinitis alérgica, doctor, que evidentemente entonces esperaría que alrededor de los 25 años ya la persona podría no erradicar por completo, porque usted ha dicho que no es curable, pero sí tratable y con menos presencia de los síntomas. Exactamente. Imaginémonos al paciente con rinitis alérgica que su nariz es un volcán y que este volcán tiene periodos de actividad y periodos de reposo. ¿No? Cuando hablamos de que empieza muy temprano y que va desapareciendo posterior a los 25 años, significa que a partir de esa edad, de los 25 en adelante, los periodos de reposo de este volcán llamado nariz van a ser muchísimo más largos y los periodos de actividad van a ser más cortos probablemente. Doctor, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, la nariz obviamente es un receptáculo de todos los elementos que están a nuestro alrededor? Hay personas con rinitis alérgica que apenas llegan a una casa empiezan con todos los síntomas que usted nos ha descrito, ¿no? Enseguida son los ojos que se enrojecen, empiezan a lagrimear, es el hecho del congestionamiento nasal, en fin, o sea, ¿son demasiado sensibles? Mire, son tan sensibles. Por ejemplo, hay personas que tienen una altísima sensibilidad al pelo de mascotas. Exacto. ¿No? Y si usted invita, usted tiene una mascota, sobre todo si tiene un gato, ¿no? Usted tiene en su casa un gato, invita a una amiga suya que nunca ha ido a su casa, ¿no? Y que no sabe que usted tiene gato. Esta amiga suya tiene una rinitis alérgica. Esta amiga está pisando el vestíbulo de su casa e inmediatamente empieza a rascarse la nariz y empieza a tener molestias y le dice, tienes un gato, ¿no es cierto? Usted dice, ¿cómo sabes? Porque enseguida su nariz ha reaccionado frente a ese estímulo que a otras personas sin esta particularidad no les hace nada, pero a esta persona con esa sensibilidad le desencadena inmediatamente una cascada de síntomas. Efectivamente, e inclusive aun cuando al animalito le puedan poner en un lugar súper apartado, es como que sus partículas o el pelo queda a veces regado e inclusive imperceptible. Mire, en la consulta con frecuencia vienen pacientes con rinitis alérgica y evidentemente dentro del interrogatorio inicial que se le hace al paciente, es decir, en la anamnesis de su historia clínica, siempre se debe preguntar si existen mascotas en la casa. Con alguna frecuencia, y cada vez más frecuente por estas condiciones de convivencia con mascotas, es mucho más frecuente, los pacientes sí comentan que tienen perros o que tienen gatos. Y lógicamente los tratan con mucho afecto y mucho cariño, pero no tienen la precaución de tener los cuidados de aseo necesarios. Los perros, los gatos, los conejos, ¿no? Botan pelo, ¿no? Y al botar pelo, porque naturalmente van cambiando de pelaje,
Al botar pelo eliminan caspa. Bien. Esa caspa que no se ve se asienta en los muebles de la sala, debajo de la cama del dormitorio, en los cojines que tenemos por ahí, en algunos sillones, en fin, en la tela de las cortinas, en todo lado. Así es. Entonces, evidentemente, cuando me dicen, doctor, ¿y puedo mantener a mi mascota? Porque yo a mi mascota no le voy a regalar, y peor aún, no le voy a sacrificar por una situación de estas. Le digo, mire, si usted está consciente de que tiene una alergia nasal y le gustan las mascotas, usted tiene que estar comprometido a incrementar los cuidados de aseo de su casa. Exacto. 10 veces más o 20 veces más de cómo lo haría cualquier otra persona que no tiene las condiciones de salud que usted tiene. Entonces les digo que hay que aspirar, porque no sirve de nada ir con un plumón por ahí. Hay que aspirar debajo de la cama, sobre el duvet o el edredón. Hay que aspirar los muebles de la sala, debajo de los muebles de la sala, y hay que hacerlo todos los días. Pero no, hay que hacerlo todos los días. Los gatos, por ejemplo, no solo que cambian de pelaje, no solo que botan mucho pelo, sino que como son muy aseados, están lamiéndose constantemente su pelaje. Y en ese lamerse el pelaje, eliminan gotas de saliva que permanecen en el ambiente donde están y son activas por varios días. Entonces, esto con un poquito de viento que corre en la casa se eleva, entra en la nariz y genera la reacción. Entonces, hay que comprender esto, ¿no? Que quien tiene alergia nasal y quiere tener mascotas, tiene que incrementar sus medidas de higiene. O tener mascotas que no tengan este tipo de condiciones. Una pecera, por ejemplo, ¿cierto? Eso podría ser. Pero este tipo de mascotas que botan pelo y que pueden generar reacción, exigen incrementar muchísimo las medidas de aseo. Efectivamente, como bien dice el doctor, si es que existe esta condición y aún se persiste en esta intención de tener una mascota, pues hay que extremar todos los cuidados de higiene, ¿no? Sí. Ahora, doctor, hay personas que dicen, bueno, ya tenemos esto del aseo prolijo, pero aún sigue existiendo, porque hay personas que dicen, bueno, no hay mascotas en casa, pero persisten todos. Bueno, mire, yo le voy a resumir de esta manera. Hay 4 factores básicos que pueden generar respuestas exageradas de la nariz de los pacientes sensibles. La primera es el frío. Exacto. La segunda es el polvo viejo, entendiéndose por polvo viejo el polvo que se acumula sobre todo en la casa o en la oficina donde pasamos la mayor parte del tiempo. Los dolores irritantes y el pelo de mascotas. He hablado por lo pronto del pelo de mascotas. Hablemos ahora del polvo viejo. El polvo viejo, como le decía, es el que se acumula, ¿no?, a nuestro alrededor con el paso de los días. Pero no solo es el polvo que está en el piso, es el polvo que está en la almohada, es el polvo que está en el colchón, es el polvo que está en las cortinas, es el polvo que está en los muebles de la sala, en las ranuras de las ventanas, en las ranuras de las ventanas, en las alacenas o bodegas, ¿no?, que tienen poca iluminación adicionalmente. Vamos con los elementos del dormitorio, la cama y las almohadas. Usted habrá visto que le hacen una publicidad por todo lado, ¿no?, de colchones de cualquier marca que sea, ¿no?, que tiene una cobertura antiácaros. Así es. ¿No? Hay que entender que el ácaro es una especie de piojo, ¿no?
y que el ácaro en sí mismo no es el que genera reacción alérgica, son los desechos que deja el ácaro por donde camina. Y si el ácaro es un bicho de un tamaño insignificante, imagínese el tamaño de sus desechos. Entonces no es que hay colchones antiácaros, ¿no? En todo caso deberían ser colchones antidesechos de ácaros, que tampoco existen. Entonces, al no haber esto en realidad, lo que hay que hacer es aspirar igualmente el colchón de manera rutinaria. ¿Qué significa rutinaria? Yo recomiendo a los pacientes aspirar sus colchones una vez por semana. Ah, muy bien. No golpearlos como a veces es nuestro hábito o costumbre, porque al golpear o sacudir simplemente trasladamos la acumulación de lo que sea del colchón de este sitio al de acá. La aspiración va a eliminar, ¿no?, el exceso de polvo en la superficie y si acaso ha habido ácaros, los desechos que hayan quedado de los ácaros. Las almohadas tienen que ser de espuma, de esponja o de plumón, ¿ya? Y aún siendo de espuma o de plumón, hay que cambiarlas una vez al año. Bien. No, porque mis almohadas tienen forro y yo lavo los forros. Aún así, no solo recogen polvo, sino que recogen humedad. Cuando dormimos, nuestra temperatura corporal aumenta y al amanecer notamos que la almohada está húmeda. Y esa humedad que va hacia la profundidad de la almohada permite también el crecimiento de hongos. Entonces, entre polvo acumulado y hongos, son una combinación fatal para el paciente con una rinitis alérgica. Cambio de almohada una vez al año. Me dicen, no, pero mi almohada es de plumas de ganso. Si la almohada es de plumas de ganso, hay que cambiarla cada 3 años. Pero en todo caso hay que cambiar. Y ni se diga, totalmente prohibido usar almohadas como las que recomendaba la abuelita porque eran suaves, como almohadas de lana o almohadas hechas con trapitos o retazos de tela, ¿no? O la almohada que heredó de la tía o de la hermana mayor porque esa es más suavita y me recuerda a la hermana. No, esas almohadas que ya han pasado un tiempo tienen que ser reemplazadas. Muy bien. Como vemos, quienes nos están escuchando y viendo en este momento son hábitos de limpieza, de higiene que son muy válidos e inclusive me atrevería a decir que esos deberíamos hacer aun cuando no existiesen estos problemas de rinitis alérgica. Desde luego que sí, pero en todo caso hago énfasis en este tipo de aseo en estos pacientes porque hay que hacerlos de manera secuencial, repetitiva. En una persona que no tiene rinitis alérgica y que hace una aspiración del colchón una vez al mes, no tiene problema. Pero el paciente que tiene mucha sensibilidad nasal tiene que aspirar su colchón una vez a la semana. Muy bien. Ahora vámonos con el asunto o este otro elemento que son los olores fuertes, ¿no? Exactamente, los olores irritantes, otro de los elementos. Entre los olores irritantes, los más comunes a los que el paciente alérgico hace reacción son el humo de tabaco, el humo de leña, sí, olores como pinturas, diluyentes, detergentes, insecticidas, inciensos, perfumes demasiado concentrados o fuertes, ¿no? Son los que con más facilidad provocan una reacción, ¿no? Entonces hay pacientes que con rinitis alérgica que no toleran acercarse a una persona que tiene un perfume un poco fuerte porque inmediatamente empieza a tener molestia en la nariz. Hay pacientes con rinitis alérgica que no pueden entrar en una iglesia donde están quemando palo santo o inciensos porque inmediatamente empieza a tener reacción de su nariz frente a ese estímulo. Muy bien, entonces hay que tener cuidado, aun cuando a veces son inevitables, ¿no? Y a veces sí, son inevitables, sobre todo cuando vamos a visitar a alguien,
¿no? O cuando vamos a comer a algún sitio O en alguna reunión social. o en alguna reunión social, son inevitables. Pero en el resto de condiciones, sobre todo sabiendo que tenemos una condición particular, pues esa persona no es recomendable que se compre un ambientador para el baño o un ambientador eléctrico o que eche spray de olores 4 veces al día. Claro. ¿No? Porque esto va a generar que con mucha mayor frecuencia esté congestionada su nariz o esté desencadenando la activación de los síntomas que hemos mencionado. Muy bien. Por ejemplo, doctor, hay personas, que esto tampoco es que sea raro, pero hay personas, por ejemplo, que en la mañana se toman su café y es enseguida el hecho de la alergia, la congestión nasal. ¿Es por el café o por algún alimento en particular o es la hora de la mañana? ¿Qué es? A ver, nos faltaba el cuarto elemento, que es el frío. Ah, sí, ¿no? es cierto. Entonces, los pacientes con alergia nasal son pacientes que al levantarse por la mañana, por ejemplo, no tienen unas zapatillas para sus pies y apenas pisan el piso que está frío, ¿no? Inmediatamente se les empieza a congestionar la nariz, o es el paciente que a primera hora de la mañana tiene como costumbre que se ventile su habitación, abre la ventana del dormitorio, entra el primer golpe de aire e inmediatamente estornudan y empiezan a gotear su nariz, ¿no? O abren la puerta para que su mascotita además salga al patio interior o fuera de la casa, el primer golpe de aire inmediatamente tienen esta congestión nasal y el fluido de su nariz o los estornudos. Así que es ese cambio de temperatura el que genera el desencadenamiento de los síntomas. Les recomiendo también a los pacientes que tienen este tipo de sensibilidad y que es muy común, sobre todo en mujeres con pelo largo, que tienen la costumbre de bañarse a primera hora y salen a sus lugares de estudio de trabajo sin secarse el pelo. Así es. ¿No? Si suma el golpe de cambio de temperatura más su pelo mojado, pues esto no juega a favor del control de los síntomas. Entonces, quienes tengan como costumbre bañarse a primera hora y tener que salir inmediatamente, tienen que secar bien su cabello antes de salir. O hay gente que tiene la costumbre de bañarse en la noche antes de ir a dormir, no ir a dormir con el pelo mojado. Sí, es cierto, es cierto. Definitivamente hay que tener entonces en cuenta todas estas recomendaciones que usted nos da, doctor. Y ahora hablemos un poquito antes de aquello. Esto se produce también por falta, no sé, de algún debilitamiento del sistema inmunológico que hay acerca de las vitaminas, o no tiene nada que ver. No, insisto una vez más, la rinitis alérgica es una condición individual que a su vez tiene un carácter heredofamiliar. Oh, muy bien. No tiene nada que ver con que el sistema inmunológico esté mejor o peor. Y tampoco puede ser secuela de una gripe muy fuerte. Tampoco, una gripe, como dice, una gripe mal curada le dejó con rinitis alérgica. No es así. No tiene nada que ver. No, en absoluto. Muy bien. Ahora sí, doctor, ¿qué hay acerca de los tratamientos? Muy bien, mire, el tratamiento de la rinitis alérgica está dado primero por el control de estos 4 elementos que hemos mencionado y que vale la pena repetir. Frío, polvo viejo, olores irritantes y pelo de mascotas. Muy bien. Si usted controla estos 4 elementos que son nocivos para el paciente con rinitis alérgica, tiene ganada la mitad de la pelea. Y luego, pues el tratamiento farmacológico se hace con lo que se conoce dentro de la farmacología con los antihistamínicos o también conocidos como antialérgicos. Los antialérgicos han ido cambiando con el tiempo, desde los que se lanzaron al mercado inicialmente, que se llaman antialérgicos de primera generación,
hasta los que tenemos actualmente, que ya estamos en antialérgicos de tercera o cuarta generación. Lo que hace el antialérgico es evitar que el organismo tenga esta respuesta exagerada al contacto con los desencadenantes, ¿no? Cuando hay cuando hay un paciente que tiene una rinitis alérgica, a nivel celular se liberan unas células que se llaman mastocitos, y estos son los que generan las respuestas inflamatorias en la alergia nasal. Entonces, los antialérgicos van a bloquear receptores de histamina y van a la vez a bloquear la producción de estos mastocitos, y esto va a permitir controlar los síntomas. Normalmente se da un tratamiento que es corto, normalmente puede durar una semana, puede durar 10 días. La idea es que el paciente pueda estabilizar sus síntomas. No necesitamos dar un tratamiento extensísimo de varios meses. Tratamientos cortos, controlamos los síntomas, controlamos los elementos desencadenantes, y el paciente puede estar libre de síntomas hasta que en algún momento, por cualquier motivo, los vuelve a presentar y hay que volver a lo mismo. Lo importante es iniciar los tratamientos cuando hay un brote alérgico, por así decirlo, iniciar el tratamiento lo antes posible, porque si no iniciamos un tratamiento oportuno, lo que vamos a tener son complicaciones de una rinitis alérgica que normalmente en los niños pequeños los vamos a ver a nivel de los senos de la cara o a nivel de los oídos. Doctor, usted mencionó hace instantes atrás que se espera que más o menos cuando la persona ya cumple los 25 años pueda aminorar estos síntomas. Cuando los primeros síntomas Son han en la empezado en niñez. la infancia, así es. ¿Qué pasa si eso no ocurre y si sigue manteniéndose de la misma manera o inclusive los síntomas empeoran? Mire, la medicina basada en evidencias nos dice que las cosas se dan de cierta forma y se cumplen en determinado tiempo. Eso ocurre en la mayoría de las personas. Es decir, que de 10 personas, por poner un número, que empezaron con una rinitis alérgica en la infancia, probablemente 9 de esas 10, al llegar a los 25, 26 años, dejan de tener los síntomas o los tienen con muchísimo más tiempo de diferencia o mucho más espaciados. Probablemente el 10º, uno de los 10, puede seguir teniendo síntomas por más tiempo. Pero la regla o la norma o la evidencia nos dice que en la mayoría de los casos desaparecen a esa edad. Correcto. Doctor, como siempre agradeciéndole su tiempo, su explicación tan detallada, que eso sirve muchísimo. ¿Podría indicarnos dónde lo podemos ubicar aquí en Quito? Claro, Lorena, con mucho gusto. Para las personas que quieran tener alguna consulta dentro del área de mi especialidad, mi consultorio está ubicado en la calle Alemania y Pasaje Los Ángeles, en el Centro Médico Da Vinci, en el primer piso.